Hola, quiero darte la bienvenida a la Semana del Ruso Acelerado. Yo soy Katia, experta en el aprendizaje acelerado de idiomas, y en esta semana vamos a ver cómo puedes lograr hablar ruso con confianza, fluidez y seguridad en solo 6 meses. Incluso si no sabes ninguna palabra y ya estás comenzando todavía desde cero absoluto. Sé que parece demasiado bueno para ser verdad, y yo misma creía que era imposible hablar un idioma en solo 6 meses. Incluso desconfiaría de eso si yo misma no lo hubiera vivido. Y además lo vi en varios ejemplos de las personas que siguieron mi método. Ahora quiero que veas lo que dice una persona que siguió mi método. Hola, mi nombre es Luis. Normalmente vivo en la Ciudad de México. Ahí nací, mexicano totalmente. Si me habla en ruso, ya le entiendo. Cuando ella me habla lento, entiendo mucho. Ya puedo ir solo a la calle sin ningún problema. Ya puedo pedir instrucciones. Puedo entender las instrucciones que me están diciendo. Ella dice mucho más cosas en ruso a veces, o solo ruso, y ya le entiendo. Мне нравится быть с тобой здесь, в Питере, с тобой. Мне нравится эта погода, но это очень холодно сегодня. Сегодня это очень холодно. Минус 21 Да. градус. 21. Мы очень много общаемся. Да. На самом деле очень хочу поехать в Мексику, увидеть все своими глазами. La vida de Luis cambió por completo gracias al aprendizaje del idioma ruso. Pero, ¿y qué es el aprendizaje acelerado de un idioma? En un estudio hecho por la Universidad de Kansas, los profesores de lingüística Alison Gabriel y Robert Fiorentino descubrieron que los adultos pueden comenzar a procesar rápidamente estructuras en un idioma nuevo, incluso si son solo principiantes. Eso significa que es científicamente posible aprender un idioma de forma acelerada. Pero este estudio simplemente ratifica lo que yo y muchas personas que siguen mi método ya sabíamos, que es que con el método adecuado es posible hablar ruso en 6 meses. Y en esta semana te mostraré cómo puedes hacerlo. Tal como viste, muchas personas comienzan desde cero o con muy pocos conocimientos. Algunos piensan que para mí es fácil aprender idiomas o que tengo algún talento especial para aprender, pero en realidad que no es así. Yo tuve que luchar mucho para descubrir la manera más eficiente de aprender un idioma. Y me costó mucho encontrar la manera adecuada, y este viaje de desarrollar mi pasión por enseñar eficientemente la lengua rusa comenzó cuando yo era muy pequeña. En mi familia solo se hablaba ruso en estos años. Lo máximo que podía escuchar en otros idiomas eran algunas canciones solamente. Yo siempre soñé con hablar español, y todo comenzó cuando yo era muy joven. Para comenzar, quiero presentarte a alguien que marcó mi vida profundamente, Natalia Oreiro. Para quienes no la conozcan, ella es una cantante y actriz uruguaya, famosa por haber actuado en telenovelas tales como Ricos y Famosos, La Muñeca Brava. Pero lo que pocos saben es que Natalia Oreiro es una celebridad muy conocida en Rusia. En el jardín infantil, todas las chicas hablaban de Natalia Oreiro. Todos queríamos ser como ella, y quería aprender más sobre ella, su cultura, así que le pedí a mi mamá que me imprimiera algunas frases en español en su trabajo, porque en mi casa no teníamos internet en aquel entonces. Y ella me las imprimió, me las trajo, sí, las hojas impresas de frases en español. Me aprendí todas las frases. Me acuerdo que cuando llegaba la noche, les decía a mi papá, en vez de spokojnej noche, que es buenas noches en ruso, les decía hasta luego, cuando tenía solo 12 años. Bailaba y cantaba las canciones y soñaba en ser como ella. Juntaba las láminas de los álbumes y peleaba con mis amigas por tener más láminas que ellas. De hecho, perdí una amiga por eso. Anya, la perdí. Tenía una polera o playera con su imagen y la admiraba tanto que incluso quería que me llamaran Natalia. Así fue como nació mi interés por la cultura latinoamericana. Quizá me entiendas, porque hay cosas que para ti hacen que te intereses por la cultura de Rusia. Todas esas experiencias que viví cuando niña me motivaron muchísimo para aprender castellano. Así aprendí mis primeras palabras como amor, corazón, y de esta forma empezó todo mi viaje. Ya tenía la motivación, pero el gran problema era que en mi casa solo se hablaba ruso.
Entonces no sabía cómo hacerlo para aprender. Tuve que postergar un poco mi aprendizaje porque ya estaba en el colegio y tenía que sacar buenas notas. El primer idioma que tuve que aprender en el colegio fue el inglés, que es una asignatura obligatoria en cada colegio de Rusia. Empecé a aprender cuando tenía unos 10 años, pero mi experiencia aprendiendo inglés fue pésima. Estudiar era una pesadilla porque primero no entendía nada, tenía que leer palabras y no sabía cómo hacerlo. Para mí era un alfabeto distinto al que usamos en ruso. No entendía las reglas gramaticales, que para mí eran como del otro mundo. Para peor, mis profesores tampoco hablaban tan bien inglés, ya que estábamos en una escuela, en una ciudad pequeña en Rusia. Y el problema principal era que aprendíamos el idioma con un libro solamente. Nos enfocamos muchísimo en la gramática y tardé más de 10 años en el colegio en aprender un poquito de inglés. Y en aquel entonces ni siquiera miraba películas ni escuchaba canciones para aprender el idioma porque no las entendía. Además, hablábamos demasiado poco en la clase, como una palabra. Tampoco teníamos práctica de conversaciones. Todos estos problemas hicieron que fuera muy difícil para mí aprender inglés, aún después de haber pasado 10 años aprendiendo, estudiando y sufriendo. Pese a todo este esfuerzo, si miraba películas o trataba de conversar con alguien, no entendía nada. Sentía que todo eso era muy frustrante. Que después de tanto estudio esperas entender aunque sea un poco. Pero si tu método para aprender no es el adecuado, estudiar por años no te sirve para nada. Después de esta horrible experiencia, aprendiendo inglés, me dije a mí misma que tiene que haber un método mejor. Eso fue lo que descubrí cuando estuve en la universidad. Me ofrecieron la oportunidad de aprender español por primera vez en mi vida. Claro, me motivé muchísimo, mucho más que con el inglés. Y por esa motivación empecé a hacer las cosas de una manera un poco diferente. Al principio estudié español con una profesora rusa que hablaba español perfectamente, me explicaba todas las cosas muy bien desde el punto de vista de una rusa. Nunca había estudiado con alguien que manejara tan bien los dos idiomas. Ahí fue cuando me di cuenta por primera vez de que el verdadero aprendizaje no estaba en memorizar lo que aparecía en los libros, sino que implementar ese conocimiento de la mano de una persona que ya pasó por tus mismas dificultades. Es mucho más fácil. Y otra cosa muy importante que al menos yo no sabía antes era que uno tiene que empezar a hablar desde el día cero. Debes estudiar con alguien que hable tu idioma perfectamente o que sepa las dificultades que puedes tener y luego, cuando ya empiezas a hablar, puedes practicar con nativos y aprender de ellos. Además de eso, realicé una inmersión profunda en la cultura. Primero escuchaba canciones, segundo miraba series y todo eso te hace entrenar el oído y aprender las frases que se usan diariamente. Con el español aprendí varias frases hechas con estas películas o canciones. También tenía amigos con quien practicar. Y lo que descubrí con todo eso fue que era mucho más importante pasar inmersa muchas horas en el ambiente de un idioma nuevo que hacer ejercicios encerrado. Y la clave es escuchar mucho desde el principio, o sea, invertir tiempo en escuchar y empezar a hablar y luego aplicar la gramática, no al revés. O sea, al final no importa si hablas con errores, mientras entiendas lo que está pasando, mientras sepas de qué la gente está hablando. Y si tú no hablas perfectamente, no es tan grave. Fue así estudiando español cuando comencé a registrar todas estas actividades que realmente producían un impacto en mi aprendizaje y cuáles no. Y me di cuenta que muchas de las actividades que producían poco o nada de impacto son justamente las que más te enseñan en los colegios, institutos y universidades. Enfocarme en las actividades de aprendizaje de alto impacto me hizo aprender español mucho más rápido. Para que tengas una idea, me demoré en aprender inglés en total unos 15 años en aprender español. Luego, en los primeros 6 meses ya podía hablar fluidamente
de la estructura de una empresa, por ejemplo, y en 4 años ya podía hablar prácticamente como una nativa. Luego me propuse aprender chino porque en mi programa de magíster me dieron la posibilidad y pasé un año aprendiendo las cosas más básicas de cómo se escriben los caracteres en chino, qué significan, cómo se forman las palabras, cuáles son las reglas de fonética que existen, muchas cosas más, súper básicas. Pero cuando quise aplicar mi método, los profesores me lo impidieron. Necesitaba escribir el mismo carácter miles de veces para aprendérmelo. Y según mi método, esa era justo una de las actividades de bajo impacto, ¿no? Pero decidí hacerla de su manera porque ellos sabían más, dado que tenía más experiencia enseñando, obviamente, pero muy pronto me daría cuenta que había cometido un grave error ahí. Porque después de un año me encontré con un amigo al que había mostrado mi método también, que lo había aplicado durante su intercambio en Taiwán. En este periodo me di cuenta que él hablaba mejor que yo. En ese momento me sentí muy frustrada. ¿Por qué él hablaba tan bien y yo no? Pero en vez de abandonar mis estudios, simplemente hice un análisis y me dije, Katia, tú sabes cómo aprender idiomas. Simplemente haz lo que sabes que funciona. Aunque las otras personas te den otros consejos y sugerencias, ignóralas, enfócate en lo que te otorga resultados. Así que reuní todas mis energías para intentarlo nuevamente y esta vez sí que lo iba a lograr. Así que me enfoqué 100% en mi método y finalmente pude aprender chino. 你只需要专注以带来结果的练习。 Para perfeccionarlo tuve que darle mayor estructura al método para no perder tiempo con las actividades de bajo impacto que me alejaban de mi objetivo principal, que era comunicarme fluidamente en el idioma. Todos los idiomas tienen algunas dificultades que pueden entramparte. En este sentido, el ruso también puede ser muy complicado si no usas el método correcto. Si quieres aprender todas las reglas de la gramática, vas a tardar muchos más años. Y si esperas saberlo todo para empezar a hablar, te vas a demorar mucho y eso te impedirá hablar fluidamente. ¿Y de qué te sirve saberte todas las reglas gramaticales de memoria? Solamente te servirá para convertirte en un profesor universitario, en el caso que fuera tu meta, pero para nada más. Pero la mayoría de las personas lo que queremos es viajar, conocer culturas nuevas, gente nueva y poder entender acerca de qué están hablando los rusos. Y si ese es tu sueño, yo estoy aquí para poder ayudarte a entrar a ese mundo nuevo, porque si estás aquí es porque te interesa aprender ruso. Pero lo importante es que si no usas el método adecuado, te puede pasar lo mismo que a mí me sucedió con el inglés y estar por años dando vueltas sin lograr ningún resultado. Y la verdad es que yo quiero que el proceso de aprendizaje sea lo más fácil posible para ti, para que no tengas que pasar por lo que pasé yo cuando tenía que aprender inglés, por todo el sufrimiento, porque no me gustó en absoluto. Y eso lo podrás lograr porque mi método no solo enseña el lenguaje en sí, sino que te enseña cómo pensar en ruso. Déjame explicarte cómo funciona eso. Si me preguntan, oh Katia, ¿cómo traduces eso? Yo no lo traduzco palabra por palabra, sino que probablemente diría otra cosa que suene más natural en español. Porque realizar una traducción directa del ruso al español no siempre tiene sentido. Y dado mi nivel de experiencia, mi mente ya está calibrada para pensar en español. Así que voy a contestar como una nativa. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque aprendí de ellos. Porque sé cómo piensan y sé que si copio la manera en la que hablan, así estoy hablando en el idioma real. Y así mi mente se va adaptando a la manera de pensar de los nativos. Y por eso hablar correctamente con los nativos es tan importante. Sí, a veces cometo errores gramaticales o de redacción en mis historias de Instagram. A veces puedo no saber si tengo que escribir por qué o por qué, separado, bueno, cómo se escribe, pero la verdad es que no necesito saber todas las palabras del mundo. Si no me crees, fíjate que ni siquiera tú te sabes todas las palabras de tu propio idioma. Son decenas de miles y si hablas con alguien de otra profesión, te vas a dar cuenta. ¿Alguna vez has escuchado cómo los abogados hablan entre ellos o los doctores? Si no tienes esa profesión y escuchas a estos profesionales hablar entre ellos, es muy difícil entenderles porque
no conoces las palabras que ellos usan en su día a día. Nadie se sabe todas las palabras de su propio idioma, aunque la cantidad mínima de palabras que necesitas saber para tener una comunicación funcional son como 3.000 palabras. Son muy pocas en realidad. Y la verdad es que muchas personas aprenden ruso y piensan que es muy difícil, o que van a estar años aprendiendo y por eso se desmotivan, finalmente nunca toman acción. Yo lo veo mucho acá en San Petersburgo con los latinos. Y es verdad que aprender cualquier idioma con un método equivocado puede ser muy complicado. Pero quiero que para ti no sea así. ¿Vale la pena aprender un idioma? Un estudio de la Universidad de Edimburgo demostró que aprender un segundo idioma retrasa el envejecimiento del cerebro y aumenta la capacidad cognitiva, incluso si se aprende durante la adultez. Pero entonces, ¿por qué aprender ruso de todos los idiomas? Y la verdad es que hay muchas oportunidades que se presentan frente a ti si deseas aprender ruso. Hay más de 150 millones de personas en el mundo que hablan ruso. Y no solo se habla en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, en los países de la ex Unión Soviética, también se habla en lugares como Alaska, donde en algunas ciudades se habla más ruso que inglés. Y hay comunidades de rusos en las principales capitales del mundo. Por ejemplo, en Londres existe un concepto de Longograd, por la cantidad de rusos que viven allá, y en Nueva York existe un barrio llamado Brighton Beach, donde todos hablan en ruso. En el ámbito profesional, Rusia ofrece miles de oportunidades que pocos conocen porque simplemente no manejan el idioma. Y según los datos de Salary Explorer, el salario promedio en Moscú es de $1.740, por ejemplo, mucho más alto que en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, en la Ciudad de México es solo de $1.622. Y considera que si además hablas español, puedes encontrar un trabajo que te pague mucho más que eso. Bueno, yo he aplicado muchos trabajos y tan solo por el hecho de hablar 2 idiomas, ya, trabajos de un montón. Porque aquí busca mucha gente que habla español. Bueno, o sea, cualquier extranjero que venga aquí que quiera buscar trabajo lo encuentra. También en Rusia hay un alto nivel de vida, principalmente debido a la alta seguridad, a los bajos costos que encontramos en Rusia. Según Numbeo, el índice de calidad de vida en Moscú es de 105,29, mucho más alto que en otras capitales latinoamericanas. Por ejemplo, en Buenos Aires es solo de 94,11, en Santiago es 102,40. Además, hay millones de oportunidades en el ámbito personal si eres hombre soltero, porque según los datos de las Naciones Unidas, en Rusia por cada 100 mujeres hay solo 86,8 hombres, o sea, muchas más mujeres que hombres, y lo que se traduce en que hay millones de mujeres que están solteras hoy en día buscando pareja. Sí, eso es verdad. Y esas oportunidades no estarían ahí para siempre. Según Forbes, los multimillonarios más jóvenes de Europa están en Rusia, lo que significa que ellos han aprovechado las oportunidades que se presentaron cuando se abrió el país al capitalismo, ¿no? Aún siguen habiendo muchas oportunidades, pero en el futuro serán cada vez más difíciles de encontrar. Por eso el momento de aprender ruso es ahora. Estas son solo algunas de las oportunidades que existen para ti. Yo lo sé por mí, que Rusia es un país lleno de oportunidades, pero solo podrás aprovecharlas si hablas ruso con confianza. Por eso ahora te quiero mostrar los 3 errores que debes evitar si quieres hablar ruso con confianza y fluidez en tan solo 6 meses. Estas son las cosas que en el caso de que las estés haciendo, puedes perjudicar mucho tu aprendizaje de ruso. Entonces, para que no pierdas tiempo, y más importante que eso, para que no pierdas la motivación, pensando que el problema eres tú, que tú no eres capaz de aprender ruso, presta mucha atención a estos errores, ¿ok? Y pon especial cuidado para confirmar que no estés cometiendo ninguno de ellos. Error número 1, estudiar utilizando aplicaciones de celular. Antes de que desinstales las aplicaciones de tu celular, déjame explicarte a lo que me refiero. Las personas que se acostumbran a estudiar solamente utilizando aplicaciones de celular están teniendo una experiencia de aprendizaje demasiado pasiva. Es perfectamente posible
que esas personas gasten decenas de horas utilizando estas aplicaciones sin interactuar nunca con un ser humano de verdad. Otro ejemplo de personas que tienen una experiencia de aprendizaje demasiado pasiva son quienes pasan horas estudiando solos en sus escritorios, llenando cuadernos, realizando ejercicios o memorizando miles de palabras sin saber qué hacer después con toda esta información. Estudiar solo puede retrasar enormemente tu proceso de aprendizaje. Yo lo hice con el chino antes de tomar el curso, estaba muy perdida, ¿sí? No sabía hablar fluidamente. Tengo un amigo que todo el año de PACFAC se sentó en el cuarto, encerrado, a leer, a estudiar, y él nunca habló con nadie. Cuando llegó la hora de hablar, él era muy tímido, no hablaba con nadie, hablaba muy mal y todo estaba en su cabeza. Yo en cambio, pues me dediqué a salir más, hablaba sin gramática un poco y ya con el tiempo lo aprendí. Coleccionar contenidos en ruso no te va a llevar a ninguna parte, ¿ok? Necesitas ejercitar tu ruso en el día a día, traer tu idioma a tu vida cotidiana y existe un paso a paso para que puedas realizar esto fácilmente. Pero antes de mostrarte el paso a paso, te quiero mostrar una pirámide que un gran psiquiatra estadounidense llamado William Glasser desarrolló. Él era un gran estudioso de la mente humana y del comportamiento y en sus estudios descubrió lo siguiente. Cuando una persona lee un documento o un artículo, esta persona solo es capaz de asimilar un 10% de la información. Luego, cuando una persona escucha el mismo mensaje, es capaz de asimilar el 20% de la información. Cuando la persona observa una situación, es capaz de asimilar un 30% de información. Y si combinamos la observación junto con escuchar, el porcentaje sube al 50%. Ahora, lo más interesante es que cuando una persona conversa, pregunta, debate, intercambia ideas, o sea, cuando la persona tiene una aproximación activa en el aprendizaje, esa persona logra retener hasta un 70% de la información. Ahora te preguntarás, ¿por qué sube tanto el porcentaje? Y la respuesta es, porque conversar, debatir, preguntar, intercambiar ideas son acciones. Y estas acciones profundizan tu aprendizaje. Sí, puedes usar tus aplicaciones o tus cuadernos como un apoyo, pero debes comprender que jamás reemplazarán el estudio activo del idioma. Pero para comenzar a conversar hay que pronunciar el ruso. Y muchas personas piensan que pronunciar el ruso es difícil para un hispanohablante. Si tú crees eso, déjame aclararlo de inmediato. Si bien el ruso y el español tienen alfabetos distintos, la verdad es que el ruso y el español comparten muchos sonidos. Solo hay como 5 sonidos que son distintos y hay más de 20 que son prácticamente iguales. Por ejemplo, para los franceses o para los ingleses, pronunciar una R fuerte en una palabra como carro es realmente difícil porque no tiene este sonido en su idioma. Pueden estar años estudiando, practicando, pero no todos lograrán hacerlo muy bien. Por eso muchos angloparlantes, francófonos y personas de otros países dispersan el rumor de que el ruso es difícil de pronunciar, porque para ellos lo es, pero no para nosotros. Porque afortunadamente, tanto en el español como en ruso, ya tenemos este sonido R fuerte. Los sonidos del ruso son casi todos naturales para los hispanohablantes. Por eso también yo aprendí bastante fácil el castellano. Y pronunciar los demás sonidos es realmente fácil. Por ejemplo, en ruso tenemos una letra que se llama R, que se escribe así. ¿Quieres saber cómo se pronuncia? Parece una araña, ¿no? Es de la misma manera en la que un argentino o un uruguayo pronunciaría la palabra toalla. Toalla, toalla. ¿Ves que es fácil? Si eres argentino o uruguayo, ya sabes pronunciar esta palabra, ¿sí? Esta letra perfectamente. Y si no, imagina que hablas como un argentino y ya estás listo. Hay pequeños tips como ese que te mostrarán que pronunciar en ruso es realmente muy fácil si hablas español. Ahora,
Algunos de ustedes quizá estén pensando que el alfabeto cirílico sí que es difícil de entender. Esa es una de las características del ruso que espanta a muchas personas. Y si tú crees esto, déjame explicártelo. Cada letra en cirílico corresponde a un sonido. Y tal como lo conversamos, la mayoría de estos sonidos están en español de todas maneras. Piénsalo así. Es una forma diferente de escribir las letras que ya conoces. Déjame mostrarte algunos ejemplos. En el caso de la palabra mamá, se escribe igual tanto como el alfabeto latino como el cirílico. Pero la palabra papá tiene la letra P, que en cirílico se escribe distinto. La letra P es como un arco de fútbol. Y lo mismo con la letra D en cirílico. Se parece como una chimenea. En fin, es muy fácil de recordar y puedes darte cuenta que puedes escribir el ruso en alfabeto latino, tanto como el español en cirílico. Eso no es difícil. Solo debes saber cuáles son las letras que cambian. Por cierto, dado no se dice así en ruso, es solo para mostrarte que se puede escribir esa palabra del español en cirílico y fácilmente, ¿sí? Ahora que tenemos esto claro, vamos con el segundo error. El segundo error es querer dominar todas las reglas gramaticales antes de ponerlas en práctica. Hay personas que se pasan la vida entera estudiando para dominar alguna cosa antes de tomar acción. Pero con el gráfico que te mostré recién, seguramente te diste cuenta de la importancia de la interacción para lograr aprender y memorizar los contenidos nuevos. Por eso es un gran error creer que primero necesitas aprender para recién después de eso comenzar a hablar. No vas a aprender ruso si cuando comiences a estudiar te enfocas demasiado en aprenderte las reglas gramaticales, en aprenderte listas enormes de vocabulario o tratar de aprender frases completamente fuera del contexto. O incluso si gastas horas practicando tu pronunciación antes de comenzar a hablar. ¿Cuál es el sentido de aprenderse todas las reglas gramaticales si no puedes comunicarte bien? La verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? Antes de todo eso viene la comunicación, que es el punto principal de aprendizaje de un idioma. Es por eso que quieres aprender a hablar en ruso, para comunicarte. Lo que necesitas para eso es un paso a paso organizado de manera que vayas aprendiendo contenidos nuevos y usándolos activamente. Es solo así que de hecho vas a memorizar aquello que estás aprendiendo, vas a acelerar tu proceso de aprendizaje y llegar mucho más lejos en tu dominio del idioma. Y si no hicieras eso, al final esto va convirtiéndose en una bola de nieve, porque con cada nuevo contenido vas olvidando de lo anterior y eso genera mucha frustración, lo que hace que pierdas motivación y que desistas de perseguir tu sueño. El error número 3 es usar el traductor automático. Que muchas personas dicen, bueno, ¿para qué voy a aprender ruso si puedo usar el traductor? ¿No? Todos tenemos traductor. Pero también todos hemos visto memes de personas que cometieron errores por utilizar herramientas tales como el traductor de Google. Y aún peor, lo que muchos no saben, es cuando las traducciones son del español al ruso o viceversa, el número de errores que realiza el traductor se eleva en cuadrado. Esto es porque el motor de la mayoría de los traductores funciona de la siguiente manera. Tú escribes tu mensaje en español, el sistema lo traduce al inglés y luego al ruso. Eso significa que en general hay una parte del mensaje que se traduce correctamente del español al ruso, una parte que se traduce bien del español al inglés, pero que tiene algún error en la traducción del inglés al ruso, y otra parte que tiene un error del español al inglés, pero ese error se traduce correctamente al ruso. Finalmente, una parte que se traduce con errores de español al inglés, eso se vuelve a traducir mal del inglés al ruso. Si eso sucede en gran parte del mensaje, la traducción puede terminar siendo cualquier cosa. Los traductores pueden ser un gran apoyo en momentos de emergencia y sí, algunas veces funcionan, pero tienen grandes desventajas también. Eres dependiente de una conexión a internet para poder utilizarlos. Y si estás viajando, puede ser que no tengas una disponible todo el tiempo. Por ejemplo, si viajas en tren por Rusia, Siberia, ahí no siempre hay conexión. Además, si alguien te dice algo repentinamente y no tienes el traductor preparado, no sabrás qué te dijeron.
Y lo peor es que utilizarlos para aprender un idioma puede torpedear tu proceso de aprendizaje. ¿Por qué sucede eso? El gran problema es que los traductores carecen en algo muy importante, que es el contexto cultural del mensaje. Sin contexto cultural es imposible tener una comunicación eficaz. Imagínate cómo sería para un ruso tratar de entender lo que significa la palabra taco. Podría referirse a una sabrosa comida mexicana, quizá a un calzado femenino, o tal vez a un adochamento vehicular. Es imposible saber cuál es la definición correcta si no tienes el contexto, por lo que el traductor podría tirarte cualquier alternativa. Y lo mismo sucede en ruso con palabras como blin, que puede referirse a un rico panqueque, o también puede ser una expresión de sorpresa como cáspita o teantres. Por eso, tanta gente estudia por años y años ruso, pero a la hora de hablar no logran comunicarse eficazmente. Necesitan recordar que un idioma es una herramienta de comunicación, y la comunicación es un conjunto formado por lenguaje verbal, lenguaje corporal y códigos culturales. Y cada idioma está moldado por esos códigos. Mira, por ejemplo, lo que dice el políglota griego Ioannis Ikonomou, que habla más de 32 idiomas. El secreto para dominar un idioma es apasionarse por la cultura del país y enfrentar el dominio del idioma como un puente para acercarse a las personas. Es una frase muy bonita, pero ¿qué significa apasionarse por la cultura del país? Significa aumentar tus referencias culturales con canciones, películas, series o libros, pero también significa entender que Rusia es un país con mucha historia. En Rusia se han vivido situaciones muy diferentes a las que han vivido otros países. En Rusia han habido guerras, desastres naturales, otros eventos que han marcado la vida de las personas. Esto hace que existan diferencias en las costumbres de los rusos, que moldeen su lenguaje, sus formas de ser y de comunicarse entre ellos. Y todo eso es importante para que puedas comunicarte con confianza y fluidez. Bueno, ahora ya sabes qué es lo que no hay que hacer para poder dominar el idioma ruso en tan solo 6 meses. Hoy diste el primer paso en la dirección correcta. Para que todo te quede mucho más claro, en el próximo video te voy a explicar cuál es la manera correcta de estudiar para que comiences a pensar en ruso. Vamos a ver cómo entender rápidamente una historia en ruso. También veremos cómo averiguar el contexto de una conversación, aunque no te sepas todas las palabras. Veremos los principales puntos que debes tener en cuenta a la hora de aprender ruso, cómo comunicarte adecuadamente con alguien que no conoces y cómo acelerar tu aprendizaje. Pero antes de llevarte al mundo del idioma ruso acelerado, quiero pedirte un favor, que vayas a la comunidad de Facebook y que me cuentes si has cometido alguno de estos errores anteriormente o si has tenido alguna otra dificultad que te impida aprender ruso, utilizando el hashtag #MiDificultad. Adicionalmente, puedes dejar tu comentario sobre qué te pareció la primera clase haciendo el clic en el botón de abajo y contándome qué fue lo que más te gustó o si hubo algo que echaste de menos. Toda la comunidad está llena de futuros rusoparlantes que están intercambiando ideas. Yo estoy intentando responder personalmente a la máxima cantidad de preguntas que recibo. Así que puedes comentar, porque te prometo que voy a leer todos los comentarios e intentaré responderlos a todos, ¿sí? Además, ten en cuenta que algunas de las preguntas serán respondidas en los videos que vienen a continuación de la Semana Ruso Acelerado. Voy a publicar todo lo que está sucediendo en la Semana Ruso Acelerado en el grupo de Facebook y por WhatsApp, adicionalmente a los correos que te enviaré para que no te vayas perdiendo de nada, ¿no? Y que te quedes tranquilo. En la próxima clase comenzaremos a pensar en ruso. До свидания, пока-пока. Te veo el día miércoles en nuestra segunda clase.